Hoy es la tercera lección de esta serie que tiene el enfoque de que conozcamos más, mejor, más exactamente, con más precisión, lo que significa, implica, lo que comprende ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Cristo. La primera lección estudiamos acerca de, el título fue He decidido seguir a Cristo. Esa fue la primera lección. Y esa enseñanza estuvo basada en aquel cántico de origen indio o de la India, de aquel hombre que junto con su familia pagaron el precio de la vida por tener fe en Jesús. Fueron mártires, digamos, de la fe. La segunda lección fue una pregunta que nos contestamos. ¿Quiénes no pueden ser discípulos de Cristo? Y bueno, Jesús nos contestó esa pregunta. Ese pasaje lo vamos a ver aquí hoy. Y tiene que ver con amarle más a Él que a la esposa, al esposo, a los hijos, al padre, a la madre, a los hermanos, hermanas, inclusive a la misma vida. Si no amamos más al Señor, si no aborrecemos en ese sentido de amar más al Señor y a los familiares menos, amarles menos, dijo Jesús, no son dignos de mí. La tercera lección de hoy lleva el siguiente título para los que están, Saulo hijo, tomando notas. El tema es el siguiente. Los que pretendían ser discípulos de Jesús. Los que pretendían ser discípulos de Jesús. Miren, cuando el Señor estuvo en la tierra, hubo quienes pretendieron, tuvieron esa ambición, tuvieron esa aspiración. Ellos desearon seguirle. Según el Evangelio de Lucas, hubo entre ellos, entre estos que pretendieron seguir a Jesús, aspiraron a hacerlo. Bueno, hubo entre ellos tres intencionados que expresaron seguirle. Eso fue lo que salió de la boca de ellos. Ellos le dijeron a Jesús, te seguiré, Señor, te seguiré. Sin embargo, y como veremos en esta lección, eso que ellos profesaron con sus labios no fue más que pura y mera pretensión de estos hombres. Fue una mera profesión de labios, una mera aspiración no más. Es lo que vamos a ver en esta lección. Aunque dijeron eso, estos hombres, Cristo hace que se muestre que su declaración pues no era realmente lo que ellos en el fondo querían hacer finalmente. Miren, yo sostengo que estos tres hombres tenían buenas intenciones, pero eso no era suficiente, no bastaba con ello, no bastaba con que tuviesen buenas intenciones, buenos deseos, buenas aspiraciones, ¿no? Escuchen, hermanos, se requería más que buenas intenciones y aspiraciones para seguir eficazmente al Señor. Se requería tener la
actitud adecuada y correcta ante el desafío de seguir a Jesús. Se requería una actitud dispuesta a asumir, ¿qué cosa? Fíjense, la actitud dispuesta para asumir todo lo que implicaba o comprendía seguir a Cristo. Se requería de la plena y total voluntad para uno, en este caso ellos, y bueno, nosotros también aplica para comprometerse con las exigencias del discipulado del Señor. Entonces, fíjense, no podía ser solamente buenas intenciones y deseos y ambiciones o aspiraciones para seguir a Jesús. No, es imprescindible, es ineludible, mis hermanos, amigos, es necesaria la actitud adecuada y correcta, la actitud dispuesta en asumir todo lo que implique esto y la actitud en la voluntad propia de uno, total, plena, de comprometerse a obedecer los términos de lo que significa seguir a Cristo. Por tanto, conozcamos de estos hombres, de estos tres, que pretendieron seguir a Cristo. Número uno. El primer punto es la primera clase de aquellos que pretendieron seguirle. Número uno, los que pretendieron seguirle por impulso. Repito, los que pretendieron seguirle por impulso. Vayan a Lucas capítulo 9. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 9. Perdón. Versículos 57 y 58. Dice la Santa Escritura, para que estemos reflexionando. Yo les invito a que pongan todo su corazón, toda su mente allí. Mediten en estas cosas, en estas palabras, comenzando con este punto número 1. Dice versículos 57 y 58, yendo ellos, uno le dijo en el camino a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Sin embargo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí tenemos a un hombre que manifiesta su intención de seguir a Jesús. Ahí lo dice el versículo 57. Nota, Saulito dice: hijo, Señor, te seguiré. Señor, te seguiré. Es lo que dice él. Pero, fíjense, conociendo perfectamente el Señor el corazón de los hombres, y eso lo sabemos en el libro de Juan y Apocalipsis, el mismo apóstol le atribuye a Jesús la facultad, la capacidad de que Él puede conocer exacta, perfecta, plena, totalmente lo que hay en el corazón del hombre, las intenciones verdaderas. Él sondea el corazón, lo escudriña, lo evalúa. Y así Él descubre lo que hay allí en el corazón del hombre.
La respuesta de Jesús, del Señor, cuando este pretendido le dice que le va a seguir, la respuesta del Señor va directamente a su impulsiva, vamos a decir, súbita, arrebatada, precipitada pretensión de seguirle. Noten el versículo 58, dijo Jesús, le responde, ¿no?, a este hombre. Mira, las zorras tienen, pues, dónde pernotar, ¿verdad? Dónde quedarse, las guaridas ahí, su casita, ¿no?, su lugar donde reposa. Las aves también tienen sus nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo nada de eso, no tengo nada de eso, nada tengo. Fíjense, ¿de verdad estaba consciente este hombre de lo que implicaba seguir a Jesús? Miren lo que voy a decir. Fíjense, de lo que implicaba seguir a Jesús a cualquier parte. Noten lo que él dice en el 57. El hombre dice, te seguiré, subrayen, a donde quiera que vayas, a donde quiera. Donde vayas, allí te seguiré. Pero tenía este hombre una conciencia clara, ¿sí? ¿De verdad estaba él dispuesto a seguir a Jesús a cualquier parte? Según las palabras del Señor, ¿estaba dispuesto este hombre a dejar la tranquilidad y comodidad de un hogar estable? Claro, la respuesta en el versículo 58, entiendo, según mi entendimiento, la respuesta de Jesús descubre la debilidad del hombre, de lo que no iba a ser capaz, aunque haya dicho lo que dijo. ¿De verdad? ¿De verdad estamos dispuestos nosotros? ¿De verdad estuvo dispuesto él? En otras palabras, fíjense, la respuesta de Jesús a él, lo que está diciendo es, ¿estás dispuesto a hacer sacrificios por mí? Esa es la cuestión allí. Yo no tengo una casa, una propiedad, no tengo nada para así de comodidad, de tranquilidad, un hogar estable. Por lo tanto, ¿estás dispuesto a los sacrificios materiales en este caso? O, bueno, también podemos incluir los familiares, ¿verdad? Del hogar, por ejemplo. La casa, el lugar y la familia, ¿ok? Pero ¿estás dispuesto a los sacrificios, sean familiares o materiales, por Cristo? No bastaba que se mostrase impetuoso en expresar que le seguiría a cualquier parte, sino demostrar con hechos que estaría dispuesto a asumir, escuchen, oído el tambor, como decimos a mi país, ojo, también decimos mosca, ojo, fíjense, que él estaría dispuesto a asumir el costo de ser un discípulo de Cristo. Miren, hermanos, este hombre se había hecho un ideal, sin embargo, debía escuchar del propio Jesús la verdadera realidad de lo que implicaría seguirle. Este hombre se había hecho una idea, una concepción. Él creyó que el asunto era así tan sencillo, ¿sí? De eso de decir que le seguiré a donde sea, que eso no iba a implicar algunas cosas, no iba a comprender algunas cosas, como por ejemplo el sacrificio, el costo, el precio que se paga por ello.
Él se había hecho ese ideal. Sin embargo, la respuesta del Señor, y él debía escuchar eso. Jesús fue franco, sincero, honesto. Él debía escuchar la verdadera realidad, lo que es real, lo que es verdadero, lo que implica, lo que es cierto. Seguir a Cristo. Lo que implica eso, lo que comprende. Punto número 2. La segunda clase de persona que en este contexto vemos, de aquellos que pretendieron, que se llenaron de aspiraciones, de ambiciones para seguir a Jesús. El punto número 2 es el siguiente, escuchen. Los que pretendieron seguirle teniendo deberes enfrentados. Repito, ¿quiénes pretendieron ser discípulos de Jesús? Bueno, entre ellos hubo quienes pretendieron seguirle teniendo deberes enfrentados. Acompáñenme al versículo 59 y 60 de Lucas capítulo 9. Versículos 59 y 60, Lucas 9. Y dijo a otro: sígueme. Sígueme. Y déjeme decirle que según Mateo, mucha gente le estaba siguiendo a él. Pero el Señor empieza, entiendo, a aprobar a algunos su pretendida intención de seguirle. Y bueno, le dice a uno allí: ¿sabes qué? Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora tenemos al Señor invitando a uno a seguirle. Sin duda alguna, esta invitación fue una prueba, una evaluación para este hombre. Escuchen esto, para revelar, ¿qué cosa? Esta evaluación, esta prueba, esto de que Jesús le dice: sígueme, ven pos de mí, sígueme. Esta prueba, esta evaluación, reveló, ¿qué cosa, hermanos? El verdadero carácter, la verdadera disposición de este hombre de asumir el discipulado de Cristo. Reveló su verdadero carácter, su verdadera disposición. ¿Qué tanto estaba dispuesto él? ¿Qué tanto él consideraba a Cristo como primero y dispuesto a dejar cualquier obligación, cualquier deber, para demostrar que él tenía la actitud, tenía la disposición auténtica? Sí, es real, Señor, te seguiré. Y por otro lado, esta prueba para este hombre es una advertencia para los que pretendan seguirle hoy en día. En particular, cuando llegan esas circunstancias, cuando llegan esos momentos en que hay un conflicto de deberes y obligaciones, ¿sí?, entre familiares, el trabajo, los del mundo y Cristo, y hacer la voluntad de Cristo. Aquí hay una advertencia al respecto de cuando, si es así, y creo que eso pasa, sin duda alguna, pasa que tenemos momentos en que las obligaciones y los deberes hacia Cristo y hacia las personas, en el ámbito que fuese,
lícito, moralmente bueno, no es la cuestión, pero si es así, entran en conflicto. Un deber, un choque hay allí. Hay un choque. Fíjense. ¿Cuál era la situación de este hombre? ¿Cuál era la circunstancia de este hombre en particular? ¿Qué momento tenía él en su vida? ¿Qué deber, qué obligación? Bueno, él tenía un deber familiar. Y ese deber, esa obligación, la tuvo al mismo tiempo, fíjense, al mismo tiempo que la necesidad de hacer la voluntad de Cristo como evidencia, como prueba de su auténtica disposición de seguir a Jesús. Era un conflicto de deberes. Por un lado, atender a la familia o demostrar que él realmente estaba dispuesto a atender los mandamientos del Señor. Sin embargo, no se podía hacer las dos cosas sin descuidar una. ¿Por qué? Porque ellas estaban enfrentadas. Recuerden el título de este punto. La cuestión aquí, los que pretendían seguir a Jesús teniendo deberes enfrentados. Fíjense, noten ustedes la respuesta del Señor en el versículo 60, cuando Él dijo, bueno, primero veamos lo que dice el 59. En el 59 este hombre dijo, Señor, déjame que primero haga esta cuestión. Y miren qué cuestión era. Era nada más y nada menos que estar con la familia y sepultar, estar allí durante el dolor de la familia, la tristeza de la familia, la pérdida del padre. Noten lo que dice allí. Déjame que vaya primero a hacer esto. Una cuestión de esa naturaleza que tiene que ver con la familia. Eso fue lo que él respondió. Este pretendido respondió cuando Jesús le dijo, sígueme. Ahora, yo quiero que ustedes vean con madurez la verdad, con madurez, con reflexión, con toda humildad. Vean la respuesta del Señor, que no es cualquier respuesta, no es una sencilla respuesta, inclusive puede ser una respuesta ofensiva para algunos. Y allí nosotros tenemos que decidir cómo vamos a valorar y a asumir la exigencia, la respuesta en un asunto de esa índole, de esa naturaleza, para probar, para demostrar nuestra entera fidelidad, lealtad y disposición y actitud correcta, adecuada para seguir a Jesús, asumiendo un costo, un precio de esa naturaleza, de decirle a la familia en tales circunstancias, no puedo estar allí. No puedo estar allí. Noten la respuesta del Señor. Vean lo que le dijo el Señor en el verso 60. Ustedes observarán, hermanos, que solo y únicamente había una opción. ¿Para qué cosa? Fíjense, escuchen. Solo y únicamente había una opción. Este hombre solo y únicamente tenía una opción en esa circunstancia, en ese momento, para demostrar, escuchen, la autenticidad de su carácter y disposición de seguir a Cristo.
Por eso digo que es una prueba. Él fue sometido a una evaluación. ¿Qué le dijo Jesús en el 60? Le dijo, deja. Ah, caray. Deja que... ¿Qué podemos inferir aquí? Bueno, yo entiendo la inferencia que podemos hacer aquí, la deducción que podemos hacer aquí es que Jesús le está diciendo, bueno, deja que los muertos, aquellos que están muertos espiritualmente, aunque están vivos porque van a enterrar a alguien, obviamente según el pasaje, están vivos, pero están muertos. Bueno, ¿y cómo? Espiritualmente, en sus pecados. Bueno, deja que esos muertos entierren a estos muertos físicos. Deja que tus familiares, que son incrédulos, que no están aquí conmigo, que no están aquí, que ninguno de ellos ha dicho que va a seguirme, que ninguno de ellos es discípulo. Bueno, deja que esos muertos en sus pecados, en sus delitos, vayan y entierren a tu padre que murió. Que murió y que ya no puedes hacer más nada. ¿Qué podía hacer él? Fíjense. ¿Qué podía él hacer? Estar ahí, ¿hacer qué? Con respecto a su padre que ya estaba muerto. Nada. La cuestión era con respecto a su familia muerta. La familia que está muerta en delitos y pecados. Todo el asunto tiene que ver con ellos. Así que deja que estos hagan eso. ¿Y tú qué dice el texto? Fíjense, dice, y tú haz otra cosa, tú ve y proclama, anuncia a otros el reino de Dios. En otras palabras, aunque este asunto tiene que ver con tu familia, y puede ser algo muy, muy, muy importante cuando entran en conflicto los deberes familiares y espirituales del discipulado. Nomás hay una sola opción, no hay más. Para yo demostrar nuestra lealtad o fidelidad a Cristo. Que tenemos la actitud y disposición que es auténtica, esa actitud y disposición que es genuina, que es sincera, de asumir el costo de seguir a Jesús. Porque si no te ha llegado ese momento, tal vez te llegue algún día. A algunos de nosotros nos ha llegado. Recuerdo un hermano en Venezuela que me mandó un mensaje. Eran las 9 de la mañana. A las 10 él tenía reunión. Yo a las 10, miembro de la iglesia allí donde predicaba, era miembro yo ahí en Maracay. Me escribe un mensaje: Luis, ha muerto mi papá. Mi familia me está pidiendo que vaya allí con ellos y les acompañe a hacer las gestiones, etc. Hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me dijo. Esto no es cuento esto, No. Es cierto eso. Él me habló y me preguntó eso. ¿Qué le hubieran dicho ustedes? ¿Saben qué les dije yo? A él le dije este texto. Este texto fue el que yo leí. Este pasaje se lo mandé a él. Y creo que él va a ver este sermón y le mando un abrazo y un beso en Cristo fraternal, un ósculo santo. Es amigo mío, de años en la fe. Yo lo evangelicé, le bauticé allá en Maracay, Venezuela. Él sabe quién es. Lo conocí en una secta religiosa. Llegué allí para ver si sacaba a alguien ahí del error y lo saqué a él, por la gracia de Dios. Pero tuvo este momento en su vida. ¿Qué hago, Luis? ¿Qué hago, hermano? Dime. Y le dije: lee Lucas 9, 59 y 60. Y así lo hizo. Él le dijo a su familia: yo voy a la reunión. Yo no puedo hacer más nada por mi padre. Era mi padre, pero no puedo hacer más nada por él. Y él decidió ir a la reunión y después fue
con su familia a esos asuntos. Hermanos, solamente hay una opción en tales circunstancias. Si alguno pretende seguir a Jesús y llega el momento de su vida en que tiene estos conflictos de sus deberes, este conflicto de sus obligaciones entre la familia y Cristo, no más, Anita, no más hay una, hermanos de las redes sociales, no más hay una sola opción. No más, no dos. Jesús dijo, deja eso y haz esto que tiene que ver con mi voluntad. Este fue el reto, esta fue la prueba a este hombre. Tercer y último punto. ¿Quiénes más pretendieron ser discípulos de Jesús? Bueno, en tercer lugar, los que pretendieron seguirle teniendo una mente dividida. Los que pretendieron seguirle teniendo una mente, un corazón, literalmente según Santiago, según el texto griego, un alma dividida, una mente dividida. Vayan a Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, noten, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Qué cosa? Ninguno es apto. Así, en esos términos, es apto para el reino de Dios. Fíjense, ahora tenemos el caso de uno que declara que seguirá a Cristo. Ahí lo dice. Versículo 61. Le dijo al Señor, tal vez escuchó cuando el Señor le dijo al otro, sígueme, y dijo, Señor, te seguiré. Pero déjame hacer esto primero. Y otra vez con respecto a la familia. Aquí tenemos a uno que está haciendo una promesa, que está haciendo un compromiso de seguirle. Sin embargo, y en su pretendida intención, este hombre establece los términos del discipulado. Es decir, realizar primero un asunto donde la familia está involucrada. Este hombre aparenta estar muy seguro de lo que quiere. Aparenta. Sin embargo, su mente está dividida entre su familia y Cristo. Entre su familia y Cristo. Ahora bien, Cristo tiene una palabra para los que ponen a su familia, inclusive en estas circunstancias que parecen ineludibles, cuando ponen a su familia primero antes que a Él y el reino de Dios. ¿Qué otras palabras, qué otras verdades del discipulado, qué otras cosas ha dicho Jesús son sus exigencias y demandas? Los términos para seguirle eficaz, adecuada y correctamente, ¿cuáles son esas otras? Abran sus Biblias en Lucas capítulo 14, verso 26. O vayan a Lucas, porque como veo aquí tienen sus Biblias abiertas. Vayan ahí al texto de Lucas 14, 26, para escuchar este texto y uno que está en Mateo capítulo 10, ahorita lo vamos a leer, que son aquellas otras palabras que Jesús dice cuando hay un conflicto
entre la familia y Cristo y la voluntad de Cristo. Dice Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece, bueno, ese pasaje lo estudiamos en la segunda lección. La segunda lección de esta serie tuvo que ver precisamente con ese pasaje donde nos contestamos la pregunta, ¿quiénes no? ¿Quiénes no? ¿Quiénes nunca jamás pueden seguir a Cristo? Aquellos que no aborrecen a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. No puede, ¿qué cosa? ¿Qué no puede? No puede ser mi discípulo. Esto pide el Señor, esta es la demanda, la exigencia del Señor para ser discípulo competente, eficaz de Cristo. Jesús dice, debes aborrecer a tu familia, inclusive tu propia vida. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa aborrecer a los tales y a mi vida? Dice Mateo 10:37 de la siguiente manera, aquí está la explicación. El segundo texto, estas son las palabras de Jesús para aquellos que están con la mente dividida, el corazón dividido, el alma, dice Santiago, dividida entre la familia y la voluntad de Cristo. Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Fíjense, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. De hecho, hay una palabra más y que es necesaria recordarla. Hay una palabra más. Y este texto vino a mi mente porque este hombre, en el versículo 61, que hace esa profesión de según seguir a Cristo, según, ¿no? Pero seguirle en estos términos, teniendo a la familia en primer lugar, inclusive para despedirse de ella. Este hombre pronunció una palabra, deja que primero. Y esa palabra me hizo recordar el siguiente pasaje, Mateo 6:33. ¿Cómo dice Mateo 6:33, Sofi? Dice, buscad, ¿qué cosa? ¿En qué términos? ¿En qué forma? ¿Con qué actitud? Dice Saulito, está moviendo sus labios, mi hijo dice, primeramente. Buscad, es un mandamiento. Busquen primeramente. Lo primero que la creación humana, que un hombre o una mujer debe hacer ante su Dios, si lo reconoce ante su creador, si lo reconoce ante su hacedor, si lo reconoce, lo primero es amarle a Él. Y este es el primer mandamiento. ¿Cuál? ¿Qué es la primera cosa mandada de parte de los hombres a Dios? Amarás a tu Dios. Lo primero, el primer mandamiento es amarlo a Él. Lo primero, lo preeminente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Ahora fíjense, yo voy a hacer aquí una pregunta que he hecho en otra forma en las lecciones anteriores. Y lo he estado haciendo porque conozco de un hermano que fue él a platicar con un miembro de la congregación donde él es miembro, una hermana, y le preguntó que por qué
Ha faltado el domingo 24 de diciembre. ¿Por qué ha faltado el domingo 31 de diciembre? ¿Por qué no te congregaste localmente? ¿Anduviste en otro lugar? Sí. O no, estuve aquí en la ciudad. ¿Y por qué no viniste? O en aquellos casos donde si alguien salió y pudo, estoy hablando de que pudo. Y Dios lo sabe, Él sabe todo. Él sabe que podías, que esa hermana podía. Y ella le contestó, no, pues es que llegaron mis familiares, mis nietos, mis hijos. Y no, mis padres que vinieron de lejos, otros que tenía años sin verlos. Y me quedé en casa atendiéndoles a ellos. Así, el caso de ese hermano con esa hermana. Y no dudo que hay otros similares. Estoy recordando de aquel predicador que puso en el Face de que varios hermanos no estuvieron presentes allá en Venezuela en la reunión el domingo 24. Y déjenme decirles que no me extraña que eso pase cuando yo vivía en Venezuela, conociendo la cultura, la manera de pensar de la idiosincrasia allá en Venezuela, de que esos días son tan, ¿cómo diré? Bueno, yo le explicaba que hasta la muerte se tiene que parar ese día. Ese día se tiene que parar todo para estar con la familia, para tener las comidas que se comen en esos días y las actividades y todo el asunto que moralmente pues es bueno. Familiarmente es bueno, sentimentalmente es bueno. Esa no es la cuestión, mis hermanos. La cuestión aquí es que el 24 de diciembre y el 31 de diciembre era día domingo, día del Señor y día de reunión para recordar con los santos que Cristo murió por tus pecados, por mis pecados. Y si tú podías congregarte y no lo hiciste por tu familia, tú estás en pecado. Pecaste porque podías y no quisiste. No era una cuestión de que no podías como tal, no estabas enfermo, postrado en una cama. Aquí en Monterrey no dejó de haber transporte o medios. Inclusive nosotros los hermanos podemos ayudar en un dado caso, ¿no? Los que tenemos vehículos, inclusive la colecta en un dado caso, para ayudar a aquel santo que no puede venir y tiene necesidad de pagar un transporte. No es una cuestión de capacidad. Era una cuestión de voluntad. No quisiste porque ese día hubo un conflicto entre la familia, el día festivo y la voluntad de Cristo. Y si pudiendo no te congregaste, no hiciste lo que debías, no tomaste tu cruz para seguir a Cristo. E hiciste los sacrificios de decirle a tu familia, pues espérenme aquí, ahorita regreso. Es más, si quieren acompáñenme, los invito, ¿verdad? Si pusiste en primer lugar a tu familia, como este hombre, déjame que primero hacer esto. Tú pecaste, estás en pecado. Si no te has arrepentido, necesitas humillarte, confesar tu pecado y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, concédeme la vida para que este próximo diciembre, ya ves, yo voy a comprometerme a no faltar y no dejar de guardar tus mandamientos, demostrando en esa circunstancia, en ese momento de evaluación y prueba de que mi fidelidad, mi lealtad es sincera, auténtica y genuina, que mi familia está en segundo lugar, que yo no la amo más que a ti. Ahí están esos pasajes que leímos. El que ama a padre o madre más que a mí, esta hermana y otros, terminaron esos días amando más
a sus familiares, no aborrecieron a su familia. Y por eso, en esa mente dividida, en ese corazón dividido entre la familia y Cristo, la voluntad de Cristo allí, entre esa alma dividida entre la familia y los mandatos del Señor, los mandamientos, bueno, lamentablemente terminaron por el lado que me parece, más les conviene, emocionalmente más le jala, le llama, ¿sí? Por el lado donde menos cuesta, menos asumir, menos precio hay que pagar, en fin, de parte de la familia. Ahora bien, noten la respuesta del Señor en el versículo 62, la cual revela el verdadero estado de la mente de este hombre. En el 62, Cristo saca a la luz cuál es el estado de él, el estado mental. ¿Cuál es el estado de su alma, de su corazón? Noten, es decir, su mente estaba dividida entre seguir a Cristo y sus familiares. Miren lo que dice el Señor. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Recuerden este tercer punto. Los que pretendieron seguir a Jesús teniendo una mente, un corazón, un alma dividida. Este hombre creyó que podía poner su mano en el cristianismo y a la vez, escuchen, y ya lo he dicho, y a la vez torcer los surcos de su fidelidad y esperar así ser aprobado por el Señor. En lo absoluto, eso era imposible. Cristo está diciendo, ninguno que pretenda ser mi discípulo y se coloca allí, dice que va a hacerlo, luego mira hacia atrás. No. Tú vas a torcer los surcos. Yo recuerdo, se los dije, de mi padre difunto, Adriano José, cuando teníamos una finquita. Allá le decimos finquita, un ranchito aquí en México, y él recuerdo que me subió a su tractor y me dijo, vamos a arar la tierra para sembrar ajonjolí. Recuerdo, en esos años tenía yo 12 años cuando eso, 11 años. Y yo estaba muy interesado en mirar atrás, ver cómo la máquina araba la tierra. Me llama mucho la atención cómo ese instrumento, esa herramienta unida, pegada al tractor va moliendo ahí, va triturando la tierra. Se me hacía muy interesante. Y él me puso adelante aquí en sus piernas y me dijo, bueno, agarra el volante y vamos a arar. Y yo estaba tratando y me decía, no mires atrás, no voltees. Pero y estaba siempre muy tentado. Yo estaba luchando ahí con la tentación porque yo quería ver. Y recuerdo, ahora estoy recordando que mi padre, Cecilia, me dijo, bueno hijo, me decía Adrianito, mira Adrianito, ¿sabes qué? Bájate del tractor porque así no puedes arar. No puedes arar, hijo, mirando para atrás. Tienes que mirar adelante y pones un punto y ara. Él era ingeniero agrónomo, mi papá. Sabía lo que era trabajar la tierra y lo que se debía hacer. Y en ese caso me dijo, no, tú mira adelante, agarra el tractor, olvídate, a menos que vayas a cambiar, a hacer algo, pero no tienes para que los surcos salgan como rectos, derechos. Y sea eficaz, correcto el trabajo. Y me dijo, si no, bájate. Porque no es así, no se puede. Cuando recuerdo eso, recuerdo estas palabras del Señor. Fue esto lo que dijo. Hermano, nadie puede poner su mano en seguir a Cristo y a la vez torcer los surcos de su fidelidad y esperar ser aprobado por el Señor. Eso es imposible, entendamos eso. Es lo que dijo Jesús. Ahí lo dijo en el versículo 62.
Ninguno así en estos términos es apto para el reino de Dios. Miren, Cristo dijo que los tales, estos con la mente dividida, así como lo describe Santiago, vayan a Santiago 1:8. Santiago 1:8 en la Nueva Traducción Viviente dice así, escuchen. Dice Santiago 1:8, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ah, caray, miren ese pasaje. Decimos en mi país, caramba, vale, mira, chécate esto. Bueno, allá dicen chequéate este pasaje, chequéate esto. Su lealtad en esta versión, en Santiago 1:8, la Nueva Traducción Viviente dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. El texto griego, Ángeles, dice su alma, el psuque, el alma, aquí lo interno, la voluntad, las intenciones. Aquí adentro está dividido. Así dice el texto griego. Estos, hermanos, no son aptos para el reino de Dios. Lucas 6:62. Esta es la sentencia de Cristo. Su valoración acerca de este tipo de persona que tiene su mente dividida. Los tales jamás serán dignos de Cristo. En conclusión, pregunto, ¿qué clase de discípulo eres? ¿Uno que pretende seguirle por impulso? ¿Uno que pretende seguirle teniendo deberes enfrentados? ¿Uno que pretende seguirle teniendo una mente dividida? ¿O hay una opción más? ¿O uno que se niega a sí mismo y toma su cruz cada día y así ser apto para el reino de Dios? Hoy, mis queridos hermanos, hoy, Saulito, hoy, amigos que nos siguen en las redes sociales, hoy es día en que tienes que decidirlo. He decidido seguir a Cristo, sí, pero ¿cómo? ¿Con qué actitud? ¿Con qué clase de discípulo te vas a identificar? ¿Con alguno de estos tres? ¿O con el que pide Cristo para que seas apto, merecedor y digno de entrar al reino de los cielos?